Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Julián y esto es Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie quería escuchar. Hoy venimos con un programa dedicado al orgullo que hemos titulado Orgullo Rural. El próximo 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, y se celebra este día en conmemoración de los hechos acontecidos en Stonewall Inn, un bar del barrio neoyorquino de Greenwich Village, conocido este acontecimiento popularmente como los disturbios de Stonewall, que sucedieron en la madrugada del 28 de junio de 1969 y consistieron en unas manifestaciones espontáneas y violentas contra una redada policial. A día de hoy, cada año se reúnen cientos de miles de personas en la celebración del Orgullo en Madrid, en la que se puede afirmar que es la manifestación más alegre, con más color y más multitudinaria de España. Madrid celebra esta manifestación desde 1978 y en la que cada año ha ido ganando popularidad. En Teruel, esta celebración se celebra desde el año 2017. España ha sido durante muchos años uno de los países referentes en cuanto a derechos LGBTIQ+ se refiere. Entre los 10 primeros, según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, ILGA, hasta el año pasado, que bajó al 11º puesto. Para la presidenta de la Federación Estatal LGBT, Uge Sangil, esta caída se trata de una caída en picado y tiene que ver con la falta de reconocimiento del derecho a la autodeterminación de género existente en España. Y es que en la actualidad, en España, las personas trans aún tienen que ser diagnosticadas como personas con disforia de género para que sus documentos oficiales coincidan con su identidad. España fue el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario y el primero en aprobar la adopción homoparental en el año 2005. En 2013, el Pew Research Center, uno de los estudios de opinión pública más importantes del mundo, situaba a España como el país con mayor aceptación de la homosexualidad. En concreto, de su informe The Global Divide on Homosexuality, se extraía que un 88% de los españoles consideraba que la homosexualidad debía ser aceptada en la sociedad. Además, España se ha convertido en uno de los mejores países para solicitantes de asilo LGBTIQ+, procedentes de países en los que se está penado. Según el estudio Rainbow Europe de 2019, de la asociación ILGA, España ocupa la 6ª posición en materia legislativa de protección internacional de personas LGBTIQ+, entre 49 estados. Para analizar hoy las causas que nos han traído hasta aquí y explorar los horizontes de futuro del colectivo LGBTIQ+, y de la diversidad, contamos hoy en Radio Monotes con Enrique Fernández Aparicio, periodista, activista por los derechos LGBTIQ+, mitad del grupo Monterrosa y del podcast Puedo Hablar, pero lo más importante, según su propia definición, un pedazo de maricón. Buenas tardes, bienvenido, Enrique, ¿qué tal? Hola a todos. Efectivamente, soy maricón antes que persona, así que sí, me quedo con esa definición. Contamos también con Inés Pobar, educadora y activista de Towanda, Asociación por la Diversidad Afectivo-Sexual de Zaragoza, que cumple 20 años y que, entre otras actividades, organiza la muestra de cine internacional Cine Entiendo en Aragón, que cumple ya 15 años. Bienvenida, Inés, ¿qué tal? Hola, buenas a todas y nada, muchas gracias por invitarnos hoy a estar aquí. Gracias a ti por venir. Contamos también con Julia Los Santos, portavoz de TED Queer, colectivo de estudiantes de Teruel por la diversidad afectivo-sexual. Bienvenida, Julia, ¿qué tal? Hola, muy bien, buenas tardes. Gracias por invitarnos. Gracias a ti por participar. Y, por último, desde el País Valencià, con Fran Ferri, diputado de les Corts Valencianes, síndic de Compromís, activista por los derechos LGBTIQ+, fue miembro del grupo coordinador del colectivo LGBT de la SAFOR y miembro representante de la Federación Estatal de LGBT en el Consejo de Juventud de España desde 2008 hasta 2010. Bienvenido, Fran, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues encantado de estar aquí con vosotros y vosotras y nada, vamos a hablar de temas muy interesantes, la verdad. Tengo ganas. Vamos a empezar con el primer bloque que hemos titulado La ultraderecha LGBT Friendly. Comentábamos en la introducción que España fue un país pionero en aprobar leyes como el matrimonio igualitario o la adopción homoparental en 2005. Hoy Vox pone en cuestión ciertos consensos, reviviendo el debate sobre la palabra matrimonio, defendiendo la familia tradicional frente a la diversidad, comparando la unión entre personas del mismo sexo con la unión civil entre dos hermanas viudas o proponiendo el PIN parental. Sin embargo, después no les tiembla la voz para decir en el Congreso que la izquierda debe abandonar su odio histórico a los homosexuales. Si nos fijamos en otros países, sí que se aprecia un acercamiento entre la ultraderecha y el colectivo LGBTIQ+. Según el politólogo italiano Piero Ignazzi o el historiador y periodista Owen Jones, la ultraderecha trata de justificar su islamofobia apropiándose de un discurso en favor de los derechos LGBTIQ+. Otros, como el fundador de la revista gay Tetu, Didier Lestrade, afirma que
Este acercamiento también tendría que ver con el estilo de vida gay contemporáneo que define como superficial, consumista y estático, características que asocia a los movimientos políticos conservadores. En 2015 se aprobó la ley LGBT en Extremadura, en 2018 se aprobaban en Aragón y el País Valencià sendas leyes trans y en 2019 a la formación política Ciudadanos se le impedía avanzar en las manifestaciones del orgullo por haber pactado con Vox. Mientras, en el año 2002, en Holanda, Pim Fortuyn, abiertamente homosexual y xenófobo, aspiró a gobernar el país mediante la fundación de un partido ultraderechista que fue la segunda fuerza con el 17% de los votos. En las elecciones europeas de 2019, en Francia, la agrupación ultraderechista Reagrupamiento Nacional, el ex Frente Nacional de Le Pen, era la elección preferida por la comunidad LGBTIQ+, según un sondeo publicado por el medio francés IFOP Opinion. Y en Estados Unidos, Donald Trump hacía campaña en 2017 en la misma línea, cuando un estadounidense de origen afgano mataba a 50 personas en un club gay de Orlando. Por todo esto, hoy en Radio Monotes os preguntamos, ¿tiene capacidad la ultraderecha de seducir al electorado LGBTIQ+? ¿Hemos dado por afianzados unos consensos que realmente no lo estaban? ¿Tiene la ultraderecha capacidad para destruir esos consensos o, por el contrario, se están arrinconando ellos mismos en el tablero político? ¿Creéis que en España y más concretamente en la España rural el discurso de la unidad nacional y la xenofobia puede ir en detrimento del discurso de los derechos LGBTIQ+? Abro este turno de palabra con Fran. Pues a ver, la verdad es que es un tema para mí bastante complejo y que además desde hace tiempo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, vimos incluso en Francia cuando se aprobó la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo, como incluso una parte de la gente que se manifestaba en contra de esa propia ley era gente de la ultraderecha, de la ultraderecha benestante francesa, diciendo precisamente lo que siempre ha dicho la ultraderecha y la derecha, ¿no? Que no se le llame matrimonio, que se le llame de otra manera porque es otra cosa según ellos, ¿no? Eh, yo creo que hay un cierto sector dentro de la comunidad LGTBI que somos los gays blancos, que entramos dentro de esa dicotomía, eh, digamos, que define el capitalismo y que define el patriarcado, en el que de alguna manera el heteropatriarcado ha aceptado este tipo de personas porque encajan mejor en el sistema y creo que estas personas que creo que son como los grandes afortunados dentro del colectivo LGTBI, donde se deja a la gente con pluma, la gente transgénero, la gente trans, las lesbianas, las bolleras, los maricones, y creo que apelan a esa posición de privilegio que tiene esta parte del colectivo para captar voto conservador, ¿no? Digamos, porque es gente que ha obtenido una posición bienestante dentro del sistema patriarcal, dentro del capitalismo, y lo que se apela es al miedo a perder esa posición ya sea por la xenofobia, sea por distintos cambios y por lo tanto se apela a ese sentimiento del miedo al cambio por el cual yo supongo que estas personas podían de alguna manera sentirse atraídos por algunas posiciones de la ultraderecha, como es pues, la xenofobia o el miedo a determinados colectivos que supuestamente podrían revertir algunos de estos derechos conseguidos según lo que dice la ultraderecha, igual que mil historias más que nos meten miedo a las personas. Yo creo que por ahí es por donde intenta entrar la ultraderecha y creo que no pueden aspirar a hacer un discurso para todo el colectivo LGTBI porque ni siquiera son capaces de articular un mínimo de discurso respecto al resto del colectivo. Entonces, creo que en ese sentido lo tienen complicado y afortunadamente en España más aún. Vale, pide turno de palabra a Inés. Sí, yo estoy de acuerdo con Frank, creo que apuntaba a un asunto clave, ¿no? Como bien decía, o por ponerlo en la palabra ¿no? Como de los feminismos, el problema o el tema de la interseccionalidad. Claro, la comunidad LGTBQI no solo es LGTBQI, también es blanca, también puede ser clase media alta, puede ser, ¿no? Pues como bien ponía el ejemplo Fran de gay blanco, ¿no? Pues podemos encontrar también machista, neoliberal. Quiero decir que
el colectivo LGTBQI es homogéneo, es heterogéneo en todos los sentidos. Entonces, por más que nos pueda parecer antiintuitivo, yo no desdeñaría la influencia que tiene la ultraderecha. Tiene el turno de palabra Enrique y después Julia. Sí, yo lo que quería apuntar es que, claro, precisamente yo he empezado diciendo que soy maricón antes que persona, que yo creo que es una, bueno, pues no deja de ser una cosa así como para empatar, pero tiene relación con este tema porque precisamente esos miembros que son siempre los mismos de la comunidad, que pueden verse seducidos y de hecho en los fangos de Twitter hay bastantes perfiles de yo soy un gay que vota a Vox. Y eso les viene a ellos muy bien, a la ultraderecha, porque son capaces de integrar a ese tipo de maricón, como decís, blanco, privilegiado, que pone por delante de su condición sexoafectiva el hecho pues, de ser un hombre cisgénero, normalmente blanco y privilegiado, ¿no? En las capas de su identidad. Lo de ser maricón queda relegado por otros intereses como el de defender su patrimonio, el de defender su privilegio masculino. Es precisamente a estas personas que tienen serios conflictos, ¿no?, con su propia identidad homosexual, a quienes por un cortocircuito perverso la ultraderecha puede apelar y no me preocupan, me preocupan los miembros de mi comunidad que se ven seducidos por este discurso, pero si decides que eres rico, hombre y blanco antes que maricón, pues bueno, allá tú, eso se llama homofobia interiorizada, cariño, ve al psicólogo, haz terapia, todos hemos estado ahí, no con estas consecuencias, pero todos nos hemos odiado mientras crecíamos, porque vivimos en un sistema que nos enseña a eso. Lo que me preocupa es el lavado de imagen, que Vox quizá ha logrado hacerlo menos, pero en el caso de Ciudadanos fue extremo, ¿no? El de integrar en sus filas a personas LGTB con la excusa de, pues eso, de ponerlos de señuelo para que nos creamos los demás que no podían ser tan malos, ¿no? Si quieren ir al orgullo con una pancarta no puede ser tan malo. Claro, no puedes estar en el orgullo y después estar vendiendo nuestros derechos al mejor postor, que siempre son los mismos, ¿no? Entonces, a esas personas son las que la ultraderecha puede ofrecerles una lucha más grande que sí mismos, ¿no? Que es al final a lo que aspira la ultraderecha, a seducir a esas personas que no han tenido que luchar por nada y que deben inventarse sus enemigos, porque las que estamos aquí reunidas tenemos muy claro cuál es nuestro enemigo, que es el cis heteropatriarcado, pero para los votantes de Vox, como han tenido el privilegio toda su vida, pues tienen que inventarse el enemigo, que sea Cataluña, sean los maricones, o sean las mujeres que van al 8M, o sean los migrantes que mueren ahogados en nuestras fronteras. Bueno, pues por mi parte estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado los compañeros, con lo de la mayoría de los privilegiados que puede haber en el movimiento LGTB, sobre todo los gays y las lesbianas, que han conseguido pues esos ciertos privilegios que todavía quedan muchos por lograr y que pueden ser quizás a quienes atraiga más algún pensamiento de la ultraderecha. También creo que lo que apuntaba Inés es muy clave, el tema de la interseccionalidad, porque de hecho creo que en las preguntas comentabas, Julián, que está pasando, que se están poniendo en cuestión derechos que ya creíamos logrados. Pues bueno, al tema de que estamos en época de crisis y que en épocas de crisis los derechos de las personas más vulnerables en los estratos más bajos de las sociedades siempre están en jaque, se le suma además el tema que tenemos de que España tiene una democracia muy joven y que esto queramos que no influye. Pero es que además creo que la única manera que tenemos de luchar contra una sociedad que se ha fundado en base a los pilares de oprimidas y opresores es la interseccionalidad. Es que creo que si no, no nos vamos a librar nunca de esto, porque es lo que han comentado los compañeros. Cuando nos libramos de la etiqueta patologizante que puede ser marica, a lo mejor tenemos o patologizante o insultante, o nos apropiamos de ella, de repente tenemos negro. Y hay que quitársela también. Y a lo mejor nos puede pasar que somos trans. Entonces, hombre, negro, trans, gay. Es como, y estoy diciendo hombre, que podría ser mujer, ¿vale? Entonces, yo creo que la clave está ahí, en llevar un discurso totalmente interseccional, antirracista, que intente dar cabida a las voces
y unar fuerzas, porque al final, como decía Enrique, todos tenemos el mismo enemigo y la ultraderecha efectivamente se lo tiene que generar y va a buscar todos los aliados que con más privilegios tengan, porque efectivamente han nacido con esos privilegios y no se están cuestionando nada, mientras que las personas que no los tenemos estamos intentando abrirnos espacios constantemente. Y de hecho creo que aquí el feminismo y el movimiento LGTB tienen mucho que aportar el uno al otro, porque creo que la interseccionalidad en ambos movimientos es la clave. Por supuesto en movimientos anticlasistas, en movimientos antirracistas, pero sobre todo el movimiento LGTB y feminismo, quizás por la cuestión del género y las identidades sexuales, creo que es bastante crucial. Y de hecho muchas veces cuando escucho que son movimientos separados es algo que no me cabe en la cabeza, porque para mí van totalmente de la mano. Y bueno, poco más que añadir, simplemente pues esto, que todavía queda mucho por avanzar, sin embargo creo que no tiene tanta fuerza la extrema derecha y no tenemos que dejar que crean que tienen tanta fuerza, tenemos que concienciar a quienes están en nuestro lado para que se den cuenta de que aunque ellos tienen privilegios, la sabemos que no, y que al final todos tenemos que ir hacia lo mismo y contra lo mismo. Me pide el turno de palabra a Fran. Bueno, yo es que estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho el resto de compañeros y compañeras. Estoy totalmente de acuerdo en la cuestión de la interseccionalidad. Siempre que explico eh, por qué el movimiento LGTBI ha tenido éxito es por su interseccionalidad, por el trabajo que ha hecho de manera interseccional para combatir, digamos, este sistema, ¿no? El sistema cultural en el que estamos, que por sí mismo pues acaba discriminando pues, a la gente que habla una lengua minorizada, a la gente, a las mujeres, a las personas que tenemos orientaciones sexuales diferentes a la normativa, etcétera, etcétera. Yo creo que por eso la interseccionalidad, trabajar desde la interseccionalidad es súper importante y yo creo que ha sido uno de los estandartes y de las fuerzas que ha tenido el movimiento LGTBI en su lucha. Eh, también me gustaría comentar una cosa que se me olvidaba antes, que curiosamente esta gente que está más cerca de los postulados de Vox, estos privilegiados de los que hablábamos, y hablo en masculino porque casi siempre son hombres, hombres poderosos, hombres con dinero, hombres que tienen una posición privilegiada dentro de nuestras sociedades, nunca o casi nunca no conozco ninguno de ellos que haya sido activista de los derechos LGTBI, por lo tanto, también es una cosa que a tener en cuenta, ¿no? Y mucha de esta gente es la que, pues, Ciudadanos ha puesto, antes hablábamos de eso, ¿no? De que Ciudadanos ponía gente de LGTBI para que fueran manifestaciones, para que se manifestara a favor de este partido, que luego es capaz de pactar con Vox en Andalucía, con Vox en Madrid, partidos que abiertamente allí están posicionados en contra de los derechos LGTBI, nada más hay que ver sus declaraciones. Y creo que eso es un factor importante, ¿no? Que la gente que no ha sido activista le cuesta, eh, le cuesta le cuesta pensar en comunidad, en conjunto, porque una persona activista de por sí para mí ya es una persona que piensa en colectivo, piensa en la colectividad y lucha por los derechos de manera colectiva y esta gente pues no está trabajando en ese ámbito. Tiene el turno de palabra Inés. Sí, estoy muy de acuerdo con Fran y yo la verdad es que me gusta diferenciar, ¿no?, entre la comunidad LGTB que vive su identidad de manera política o no, que es un poco lo que Fran ha definido muy bien, ¿no? El pensar por lo común, por lo colectivo, el luchar por tus derechos, no solo legislativos, sino tu derecho de salir a la calle de forma libre y expresarte, ¿no?, como quieras. Entonces creo que aquí hay una diferencia clave, que no podemos pensar que todas las personas LGTB viven su identidad de esta manera política, sino que hay otro tipo de vivir, ¿no? Bueno, hay tantos tipos de vivir la identidad como personas LGTB, pero me refiero a que no todo el mundo tiene esta conciencia política de lo colectivo. Con respecto a otra pregunta que nos has lanzado sobre si tiene la capacidad la ultraderecha para destruir los consensos, ¿no?, que creíamos ya asentados en España y que Julia ha apuntado muy bien antes,
que están completamente, bueno, que en épocas de crisis, ¿no? Al final siempre salen perjudicadas las mismas personas. No sé cómo lo ven el resto de los compañeros, las compañeras. Yo creo que de alguna manera la ultraderecha está empezando a destruir cierto tipo de consensos. De una manera más experiencial, yo noto más odio en las calles. No sé si esto es un sentir común, es individual. Os lanzo también la pregunta. Yo creo que esto tiene una influencia tremenda en el auge de Vox y sus discursos de odio. Al final sus discursos se materializan en la calle y los sufrimos, ¿no? En nuestros cuerpos. Entonces, para mí está empezando a destruir cierto tipo de consensos. Obvio que estas agresiones siempre han estado, nunca han desaparecido desde estos 15 años, ¿no? Que ha estado la ley de matrimonio homosexual, pero yo sí que siento un agravante, ¿no? de este odio y de estas agresiones en la calle. Quiero pensar que si de aquí a unos años, ¿no? La ultraderecha, esperemos que no, sube al poder e intenta derogar la ley de matrimonio homosexual, la sociedad se echaría a la calle. Quiero pensar eso, igual que ocurrió con Gallardón, con el tema del aborto, y ¿no? Como unos mínimos que esta sociedad ya tiene, pero sí que de una manera, digamos, podemos decir cotidiana o experiencial, creo que ya lo estamos sufriendo. No sé cómo lo veis. Enrique. Para mí la guerra, ya con, digamos, el día que tomé las armas fue el día que Santiago Abascal fue al hormiguero. Ahí sí a mí me pareció un punto de inflexión terrorífico porque me parece que quizá esos falsos debates que ellos intentan reabrir, pues nosotros los vemos como batallas ya ganadas, ¿no? Pero me pregunto qué será de la mentalidad de los niños que vieran esa entrevista y que vieran al líder de un partido fascista hacer bromas con dos hormigas de felpa en prime time, en la televisión en abierto, en el programa de máxima audiencia de ese momento, y lo naturalicen de tal manera. Yo ponía el ejemplo en su día, pues como yo veía a Jesús Gil, ¿no? Jesús Gil era, bueno, no sé si decir comparable, pero era desde luego un político ultra corrupto. Era, de hecho, yo creo que ha marcado el estándar de lo que es la corrupción en España. Y para mí, la voz de Jesús Gil y su presencia me produce un cierto efecto hasta narcótico. O sea, a mí me arrulla la voz de Jesús Gil, y no es por sus condiciones, ¿no?, sonoras, sino porque yo me he criado escuchando a ese señor, me he criado viéndole en la tele. Para mí los crímenes de Jesús Gil nunca podrán ser contemplados desde la objetividad, porque para mí es como un tío lejano, ¿no?, que venía a casa de vez en cuando. Entonces, eso es lo peligroso de lo que está ocurriendo ahora mismo con Vox, que nosotros nos llevamos las manos a la cabeza, pero dentro de 25 años, cuando nos toque dar el relevo a los niños que se han criado escuchando a Santiago Abascal en las noticias, en los debates, en la radio, en el hormiguero, eso sí me parece peligroso. Ahí me parece que está la batalla futura, ¿no? Y la guerra ya encarnizada, en que la ultraderecha, a través de sus muchos subterfugios, ha encontrado la manera de normalizarse, porque además, mientras la lucha feminista, que es la lucha LGTBI, que es la lucha de los racializados, porque la lucha es una, mientras esa lucha la hemos institucionalizado, el discurso de Vox se ha convertido en una cosa punky, se ha convertido en casi un discurso contracultural capaz de seducir a los adolescentes y capaz de seducir a quien ahora mismo está empezando a abrir sus ojos al mundo y a formarse una opinión política. Entonces, es ahí donde tenemos que ganar la batalla. Es en esa contención que tenemos que hacer de que ese discurso no llegue a las casas, a los hogares, porque en el Congreso quizá podemos combatirlo, a pesar de que deberíamos estar escandalizados de que haya más de 50 fascistas en el Congreso de los Diputados. Pero en el Congreso quizá les podemos vencer, pero en las casas va a ser muy difícil. Tiene el turno de palabra Julia. Te agradezco muchísimo, Enrique, que saques justamente este tema de la infancia y la juventud, porque yo, como futura educadora, además en colegios de primaria,
estoy realmente preocupada porque estoy en contacto con niños y adolescentes y sí que es verdad que sí que noto esa inquietud hacia ciertas ideologías vamos, que yo, pues supongo por la familia en la que me he criado, ni me plantearía. Y cuando hablas un mínimo con varias de estas personas, la mayoría de las veces sí que es verdad que no saben argumentarte un discurso. Ellos simplemente repiten lo que ven porque efectivamente, como has comentado antes, ellos tienen unos privilegios y piensan que se los pueden quitar y se creen desde los inmigrantes me van a quitar el trabajo hasta los gays está mal. O sea, es que estamos todavía ahí porque esto son cosas que yo he escuchado a gente pues de 15, 17 años y de hecho yo doy clases de repaso y mis alumnas tienen pues esto, 15, 17 son adolescentes y también me comentan de los chicos, sobre todo de los chicos, suelen ser los chicos de su edad, aunque también conozco chicas jovencicas que también piensan, lo cual aún me da más miedo porque temo por ellas y por dónde se metan. Y sí que es verdad que se habla mucho, se repite básicamente el discurso de Vox, incluso palabras textuales de líderes de Vox en las aulas. Y claro, hay ciertas ocasiones en las que los profesores estamos y los maestros estamos ahí como aquí hasta qué punto me puedo meter, porque es que es lo que tú has dicho. Yo desde la institución y desde la ley puedo actuar y de hecho creo que la ley nos protege bastante. A nivel LGTB educativo en Aragón tenemos leyes muy potentes, aunque es verdad que son de hace un par de años nada más, pero bueno, están ahí, son potentes y hay que darles uso. Pero en las casas, ¿qué hacemos en las casas cuando estos niños están viendo las noticias, están en redes sociales? Porque, madre mía, las redes sociales lo que están haciendo en la gente joven, para bien y para mal. Y esta gente, partidos como Vox, partidos como Ciudadanos u otros partidos de derecha, ultraderecha, llegan a esa gente por las redes y están llegando muy fuerte. Y a mí eso sí que es verdad que de cara a un futuro me preocupa. Me preocupa por cómo vayan a pasarlo las personas que están cerca de esa gente que ahora es tan joven, porque yo, por ejemplo, me planto en secundaria y yo recuerdo comentarios súper machistas, súper racistas, pero es que pienso, esta gente los está repitiendo con mucha más frecuencia de la que yo recuerdo escuchar, quizás es que olvido lo que no me gusta, pero parece como que perdura, porque yo recuerdo que al llegar a los 18, 19, 20, pues esas cosas llevan desapareciendo en la mayoría. Todavía hay gente, sobre todo los chicos, que aún les quedaba alguna, pero parece como que está perdurando demasiado. Y a mí esto de verdad que me preocupa y creo que la solución es intentar en las aulas dar una educación afectivo-sexual inclusiva y diversa desde el rechazo a los prejuicios y a los estigmas, desde la naturalidad total de cualquier identidad y sobre todo para ello hará falta que los maestros y futuros profesores estemos formados, porque si no es complicado que sepamos hablar y explicar y trabajar lo que estamos trabajando. Y con esto no me refiero, por favor, a lo de vamos a crear una educación de afectivo diversidad. No soy partidaria de una asignatura. No soy partidaria para nada de las asignaturas. De hecho, el currículum me asquea bastante por este tema de dividir en cajetillas lo que los niños tienen que aprender cuando en la vida real esto no funciona así. Soy partidaria de hacerlo todo muy interdisciplinar, mucho más natural y que tú salgas de clase de lengua y la ortografía no se te olvide, que tú salgas de clase de mates y el cálculo tampoco y que tú estés en clase de mates y de lengua y seas igual de respetuoso con compañeros, compañeras y compañeros. Y de verdad creo que aquí la educación tiene un papel primordial y una vez más, igual que está pasando con la sanidad, no tenemos el valor y el prestigio que merecemos. Pide palabra Inés. Sí, yo simplemente para afirmar, ¿no?, que todo lo que dice Julia, yo tengo exactamente la misma experiencia. Yo también soy profesora de secundaria, entonces creo que hemos visto en rangos de edades muy, muy diferentes lo mismo, ¿no? Como el discurso de Vox está calando, está permeando a los adolescentes, las adolescentes, y es peligroso, es peligroso. Por ello lo que hablábamos, ¿no? De no dar nada por hecho, de no pensar que los derechos que hemos conseguido están ya asentados, porque los derechos que hemos tenido que conquistar y mediante la lucha no se pueden dar nunca por hecho. Así que sí, yo también estoy totalmente de acuerdo y pienso que es fundamental abordar esto desde la educación y también tener un respaldo institucional, porque al final el profesorado LGTB estamos un poco a expensas
del tipo de alumnado que tenemos, ¿no? Para ver cómo podemos abordar esto. Entonces necesitamos un respaldo para que no implique exponernos a un nivel vivencial o personal sin un respaldo institucional. Es fundamental la educación. Pues si os parece, pasamos al segundo bloque que hemos titulado Sexilio en la Urbe o Festival Agrogay. En 2017, la asociación Arcópoli lanzaba una campaña con el hashtag En mi pueblo sin armarios para visibilizar la realidad de los colectivos LGBTIQ+, en las zonas más rurales. Y es que, a pesar de los datos mencionados en la introducción del programa sobre tolerancia y aceptación del colectivo LGBTIQ+, en España, hoy en día se sigue dando de manera habitual el denominado sexilio a ciudades más grandes en busca de libertad, anonimato, tolerancia y afecto. Sin embargo, también parece que las agresiones LGBT-fóbicas son más habituales en las urbes, donde los agresores gozan también de ese anonimato y no son señalados con el dedo. Frente al sexilio, en algunos lugares como Galiza celebran el Festival Agrogay, que tiene lugar en la localidad lucense de Monterroso desde el año 2014 e impulsa valores como la autogestión, el ecologismo y el cooperativismo. Un festival con música, mercadillos y diferentes actividades cuyo objetivo es mostrar la apertura de mente del mundo rural respecto a la diversidad y reivindicar el no abandono del mundo agro a las multinacionales. El Festival Agrogay de Monterroso se aleja de la imagen de consumismo y ocio nocturno más típica de la Fiesta del Orgullo. Este festival de fama internacional también sirve como espacio de reflexión del colectivo LGBTIQ+, y su relación con el mundo rural. Por eso, desde Radio Monotes os preguntamos, ¿es Monterroso la excepción que confirma la regla? ¿Falta activismo LGBTIQ+ en las zonas rurales? ¿Hay LGBT-fobia en la España rural o ruralfobia en la comunidad LGBTIQ+? ¿Estamos en el mundo rural más cerca de esa tribu que nos acepta y nos cuida? Abro el turno de palabra con Enrique. Sí, he pedido yo abrir este de turno porque lo hemos medido casi al peso, a ver quién se había criado en un pueblo más pequeño, y he ganado yo, que estoy acostumbrado, la verdad, porque efectivamente yo nací y me crié, y vamos, y he vivido toda la vida hasta que me fui a la universidad en un pueblo de Albacete muy chiquitín que se llama Alpera, que tiene 2.000 habitantes, lo cual me convierte, supongo, en un sexiliado, que no sabía que se llamaba así, pero bueno, me gusta porque incluye sexy. Y en mi historia yo creo que es la típicamente de este perfil, ¿no? Yo tengo ahora 31 años, lo cual me sitúa en la adolescencia, en esas legislaturas de Zapatero, ¿no? Donde parecía que todo era posible. Me pilló pues los 18 años cuando yo me tuve que ir del pueblo. Me hubiera ido igualmente, ¿no? Porque, bueno, yo quería estudiar y efectivamente pues me fui a estudiar y no era una posibilidad para mí quedarme allí, y pues me pilló pues eso, 2 años después de la ley de matrimonio igualitario, en un momento dulce, ¿no? Para la comunidad a la que yo daba el salto, ¿no? Porque yo no solo me mudé de un pueblo a una ciudad, yo me mudé de la habitación de mi casa, donde yo permanecí prácticamente también exiliado, ¿no? Exiliado interiormente hasta que me fui del pueblo, pues a encontrar gente que era como yo, gente que tenía mis mismos gustos y aficiones. Fui construyéndome mis espacios seguros, que es algo que en el pueblo nunca tuve. Y nunca tuve mientras vivía allí, y no he tenido, la verdad, tampoco cuando he vuelto después. Me ha costado más de una década poder transitar las calles de mi pueblo sin tener una crisis de ansiedad. Por decirlo crudamente, yo no era capaz de cruzar la calle ni una de las escasas calles de mi pueblo, ¿no? Ni ir a hacerle un recado a mi madre sin que el corazón me fuera a 1000 por ver si detrás de cualquier esquina me cruzaba con alguien, y si me cruzaba con alguien, cómo iba a reaccionar. Porque, bueno, mi salida del armario fue más o menos pública, en el sentido de que, bueno, pues en un pueblo pequeño todo se acaba sabiendo. Mi salida del armario fue íntima, pero se acabó sabiendo en todo el pueblo, lo cual me convirtió en un trendy topic, ¿no? Del pueblo. A esa salida del armario tengo que sumarle, pues, cuando llegué a mi pueblo y llevaba el pelo teñido, cuando llegué al pueblo y llevaba las uñas pintadas, cuando llegué al pueblo y me había puesto un septum en la nariz.
sea, que el acomodo que he tenido, a pesar de haber nacido ahí, el acomodo que yo he tenido en el paisaje de mi pueblo ha sido siempre muy, muy, muy limitado. Claro, yo confío en que la gente que tiene ahora, pues 15 años y que ha nacido con otro paisaje humano en el pueblo, pues lo tenga más fácil. Yo, para mí fue una pura cuestión de supervivencia. O sea, no ya el irme, sino el tener la conciencia de que yo me iba a ir. Yo atravesé mi adolescencia agarrado al clavo ardiendo de saber que cayera quien cayera, yo con 18 años al acabar bachiller me iba a ir de mi pueblo y de hecho me iba a ir donde fuera. O sea, es que el destino, siempre que fuera una ciudad grande, digamos, me daba igual, cuanto más lejos mejor. Luego he vivido un proceso casi de reconciliación en la medida de lo posible, pero yo no he conseguido construir en mi pueblo un espacio seguro. Sí he conseguido tenerlo en Almansa, que es el pueblo donde yo iba al instituto, porque en mi pueblo no hay, que tiene 25.000 habitantes, en fin, ya es otra dimensión, donde hacemos un orgullo todos los años, un orgullo rural, donde he dado el pregón. Entonces, digamos que empiezo ahora a vislumbrar una cierta paz con el hecho pues de ser un pedazo de maricón que pues vuelve al pueblo de vez en cuando, que la gente sigue sabiendo quién es y que eso no tiene una carga absolutamente insoportable de culpa y de vergüenza. Como ya digo, es una cuestión generacional, pero yo soy esa figura y espero que con mi generación acabe esta figura. Pide turno de palabra a Fran y luego Julia. Sí, la verdad que escuchando la historia de Enrique me siento totalmente identificado. Somos más o menos de la misma quinta y un poco más mayor, la verdad. Pero, y además de muy cerquita, porque yo soy de Canals, que está cerca de ya la frontera casi con Castilla-La Mancha y con Almansa y Alpera. Pero sí, es verdad que mi pueblo es un poquito bastante más grande, como 7 veces más grande. Pero las mismas sensaciones, ¿eh? Ya te digo, yo también marché del pueblo a los 18 años en búsqueda de un mundo más abierto, digamos. Yo recuerdo que en aquella época teníamos mucha falta de referentes en televisión, en medios, en todos los ámbitos de la vida. Y eso yo creo que también marcaba mucho, ¿no? A la hora de vivir nuestra orientación sexual. Y la verdad es que venir a estudiar a una gran ciudad como era Valencia, por ejemplo, habría una serie de puertas y que no teníamos en el pueblo y creo que afortunadamente todo eso ha cambiado. Ahora tenemos más referentes, por ejemplo, y estoy seguro de que Enrique en su pueblo será un referente, igual que yo en mi pueblo, pues soy un referente de una persona LGTB que tiene su vida y que la hace con total normalidad, pero sí que es cierto que todavía pues faltan esos espacios seguros, por lo menos en mi caso no tengo esa sensación cuando voy a mi pueblo, no sé, no me siento tan inseguro como manifestaba Enrique, pero sí que es verdad que hay otras zonas en donde sí que existe esa situación. Tengo compañeros de partido que son alcaldes de pueblos incluso más pequeños que Alpera y que me parecen que son héroes, ¿no? Porque han hecho un trabajo además hace mucho tiempo de visibilización y de crear referentes en su localidad que han sufrido en sus propias carnes pues insultos y muchas otras cuestiones como que pues la portavoz de la oposición le haya dicho en un pleno solo te falta llevar tacones y palmito, ¿no? Y mi amigo pues en una presentación teatral en el pueblo pues se puso los tacones. Él simplemente estaba haciendo la presentación como alcalde, ¿no? De un concurso de cortos, pero se puso los tacones y salió con el palmito. Es decir, también esas cosas nos toca hacerlas y se hacen con mucho gusto porque para transformar muchas veces hay que transgredir y si hay que transgredir a lo que diga una persona de la oposición conservadora, pues mejor aún, ¿no? Eh, Hablabas de este festival. En el País Valenciano no tenemos cosas no tan grandes, pero también que se hacen en pueblos muy pequeñitos, como en la Torre de les Masanes hay un colectivo que se llama Marietes, que son mariquitas, el bichito, ¿no? El bichito de la mariquita, en valenciano se llama Marieta, y este colectivo se llama así y organiza todos los años también
un festival LGTB en su localidad que abarca pues todos los pueblos de la Serra de Mariola y trabajan esta cuestión no desde el punto de vista de que sea algo así como tú describías, festivalero y tal, que también tiene su parte animada, pero también desde el punto de vista de la reflexión y de cómo se puede avanzar en un mundo rural respecto a los derechos LGTBI. Y es verdad, yo creo que afortunadamente puede ser que ahora mismo haya más seguridad en un pueblo, no porque no haya agresores, sino porque esos agresores también tienen miedo de luego ser señalados por el hecho de ser agresores, que no da una gran ciudad donde, pues bueno, te vas a la discoteca y en la puerta de la discoteca te pegan una paliza, como ocurrió hace poco aquí en Valencia con unos chicos, justo en el momento en que estábamos aprobando la ley. Cuando digo hace poco es más de un año, pero bueno, para mí el tiempo casi que transcurre en legislaturas y para mí una legislatura es poco tiempo, por lo tanto son 4 años. Y, y claro, esta gente se sentía totalmente impune y además es que luego la verdad es que es bastante difícil, porque la justicia no lo pone fácil, demostrar que ese ataque ha sido por un hecho homófobo, ¿no? Y a estas personas, y casi que se les pide, se les exige más a las personas que han sufrido esa agresión, de que demuestren de que ha sido así, de que se demuestre, que los agresores demuestren que no ha sido por eso, ¿no? Y creo que en eso nos falta mucho por avanzar todavía. Tenía la palabra Julia. Sí, bueno, yo respondiendo a la pregunta del festival como excepción, pues no lo es y ya han nombrado mis compañeros más ejemplos. Aquí en Aragón, por ejemplo, el colectivo Purna organizó el año pasado las jornadas Crememos el Armario y son unas jornadas con temática LGTB en la que se proyectan documentales, se hacen conferencias. El colectivo Towanda tiene el festival LGTB de Cine Entiendo. A finales del año pasado hubo una concentración, un evento en Soria por la comunidad rural LGTBI. Y uno de los compañeros que nos ayudó en los inicios de Terqueer estuvo allí, entonces me ha estado contando, he hablado con él antes de la entrevista y con otra compañera también lesbiana rural y me han contado un poco su experiencia, porque yo no he vivido en un pueblo, siendo que Teruel tiene 35.000 habitantes y que es poco, tiene ciertas cosas de ciudad, aunque sea ciudad pequeña. Entonces no he visto qué es eso de que el de enfrente y el de la derecha y de la izquierda lo sepan absolutamente todo, aunque también digo que aquí también todas las voces corren y casi todo se sabe. Y bueno, las experiencias que me han contado por parte de ella, la verdad que ha sido positiva, de hecho casi más que positiva. Y sí que se ha encontrado con ese pueblo tribu que la abraza un poco porque han conocido a la persona que es y lo maravillosa que es y por lo tanto su orientación sexual es una cosa más que no va a definir a esa persona. En el caso de él ha tenido ambos dos perfiles porque ha estado en diferentes pueblos y sí que en general también cree que esto no es algo de los pueblos, cree que en la ciudad eso también puede pasar y yo opino igual. En la ciudad, si no es en tu finca, es en tu barrio, pero al final se hacen pequeños núcleos en los que también se te conoce. Y más si eres una persona pues que, por ejemplo, con el tema LGTB sobresale. Sí que me gustaría destacar que existe una red rural LGTBI y que Terqueer estuvo organizando un evento para un evento con diferentes personas LGTBI de toda España y que se iba a celebrar aquí en Teruel, pero bueno, llegó el COVID, así que de momento está pospuesto, esperamos que se pueda realizar. También existe en Aragón una red educativa de apoyo LGTB para docentes. Y bueno, respondiendo a la pregunta de si falta activismo LGTBI en las zonas rurales, a ver, como comentaba con mi compañera que os he dicho antes, es complicado que haya este activismo por lo que ha comentado Enrique, porque muchas personas se ven obligadas a irse y lo que ocurre cuando una persona que tiene esa conciencia y esa realidad se va, es que el pueblo ya no tiene ese contacto. Entonces es más complicado que lo normalicen porque va a seguir siendo extraño. De hecho, cada vez va a ser más extraño si ese contacto no se da. Pero, volviendo al tema que he dicho antes sobre la educación en el otro bloque, creo que aquí los maestros y maestras de colegios, sobre todo en las zonas rurales, tenemos un papel privilegiado, podría decirse, porque nosotros tenemos que salir, porque formarnos en un pueblo no nos podemos formar.
o al menos no, por el momento no se puede hacer. Entonces nosotros salimos, nosotros vivimos las experiencias y tenemos la oportunidad, que no la obligación o vamos, que no tiene por qué pasar, pero tenemos la oportunidad de formarnos en estos temas y nosotros vamos a volver, a lo mejor no vuelvo yo, pero vuelve otra persona, y vamos a volver a esos pueblos y vamos a estar en esas aulas con esos niños. Esos niños no solo pueden, sino que deben tener acceso a esa educación afectivo-sexual diversa que he comentado antes, y nosotras podemos dársela como maestras y maestros. Entonces, creo que un poco el tema del prejuicio que hay hacia el mundo rural, que no solamente es con el tema del LGTB, que es desde la ciudad, con muchísimos temas y que muchas veces se nos ponen unos estigmas encima que no son para nada reales, creo que viene un poco, creo que se muerde un poco, es como la pescadilla que se muerde la cola, es como yo me he ido de la ciudad porque eso me causaba rechazo, pero tampoco me he molestado o a lo mejor lo he tenido muy difícil para volver y he visto que eso haya cambiado y aunque sí que es verdad que hay lugares donde que no cambia, hay lugares en los que sí. Y creo que muchas veces abandonamos a los pueblos y como persona que vive en algo que se puede considerar un pueblo, lo digo, y abandonamos la oportunidad de emprendimiento que hay en los pueblos, de crear redes. Yo, por ejemplo, he organizado con compañeras feministas el primer encuentro feminista de la provincia de Teruel y fue impresionante la de red que se generó ahí. Molaría también hacer algo LGTB y ya digo que se ha intentado mover un evento a nivel nacional, pero creo que está mucho más encendido de lo que nos pensamos. Y al final lo que ocurre muchas veces es que no ha habido ese referente. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 23 años, soy una mujer bisexual y lo he tenido realmente difícil para aceptar mi bisexualidad, no para aceptarla de que tuviese bifobia interiorizada, que también, pero más por el hecho de que no lo veía como una realidad. Para mí había un monosexismo brutal en mi cabeza, había hombres gays, mujeres lesbianas y personas hetero y no había grises. Hasta que salí de Teruel. Es que hizo falta que saliese de Teruel, ir a Valencia, moverme a Zaragoza y encontrar esos círculos. Y como ha dicho antes Enrique, cuando estoy en Teruel no es que no me acepte, pues porque ya ha pasado tiempo, ya he estado fuera, pero no he encontrado ese círculo que puedo encontrar fuera. Que cuando voy a Valencia, por ejemplo, encuentro un círculo de personas que son como yo, que viven cosas parecidas, que sienten cosas parecidas. Y recuerdo que cuando era adolescente tenía un grupo que, bueno, pues un grupo típico de amigas que tiene una niña adolescente, pero por lo general la gente de mi edad era gente con una mentalidad muy cerrada. Esto de la bisexualidad, o sea, no lo había escuchado yo nunca y no quiero decir, soy joven, pero es que no lo había escuchado. Y yo sí que veo, y de hecho uno de los compañeros que quería que viniese a hablar al programa, que es más joven que yo, tiene solo 3 años menos que yo, y sí que veo que él ha tenido muchísimos más referentes que yo. Y referentes además de todas las siglas LGTBI. Y bueno, pues por eso creo que es importante que demos el valor a la educación para que desde cero lo vayamos cambiando y que no desprestigiemos lo que hay en los pueblos porque la verdad que hay cosas muy bonitas y que tienen empuje. Vale, tiene el turno de palabra Enrique. Sí, seré breve. Claro, para mí hay... ahora mismo yo estoy enfrentado a quizá a uno de los dilemas pues más grandes que voy a tener en mi vida, ¿no? Que es ese viaje de ida y vuelta en el que yo veo cómo me he convertido en una persona que en realidad sí puede hacer bien dentro de la comunidad de mi pueblo, ¿no? De lo que es la realidad para la gente que sigue viviendo allí a día de hoy. Claro, yo, como decía antes, mi relación con mi pueblo se puede definir de una manera muy clara y muy concisa como estrés postraumático. Yo sigo padeciendo las consecuencias de haberme criado en un sitio donde no aprendí que lo que yo era se podía ser, que ese es un salto muy grande, ya no que esté bien o esté mal, yo no sabía que se podía ser maricón. Para mí el maricón era un insulto, ¿no? Tú no puedes habitar el ser un gilipollas, no puedes apropiarte del ser un hijo de puta, ¿no? Cualquier cosa que te puedan llamar. Yo no sabía que se podía habitar el ser un maricón. Cuando me di cuenta, gracias a Jesús Vázquez, que por eso los referentes para mí siempre serán positivos más allá de sus propios privilegios, ¿no? Que ahora con el caso de Pablo Alborán también ha vuelto a la luz. Yo creo que eso viene después, ¿no? Pero primero a lo mejor en tu casa nunca se ha hablado de la homosexualidad, si no lo hace, pues eso, alguien de la popularidad de Pablo Alborán o de Jesús Vázquez en su día. Claro, una vez que yo me di cuenta de que era maricón, el siguiente paso fue que yo no conocía a nadie que no fuera heterosexual
visible hasta que tuve 17 años, ¿no? Entonces, me crié a espaldas del mundo, gracias a Internet, gracias Fotolog, gracias MSN Messenger, por conectarme al mundo, ¿no? El día que Internet llegó a mi casa, cambió mi vida, ¿no? Fue el día más importante de mi biografía. Entonces, estos motivos no pretendo justificarme con ellos, ¿no? Pero hacen muy complicado el encaje que yo pueda tener a día de hoy con mi pueblo, a pesar de que efectivamente, sin idealizarlo tampoco, yo entiendo que mi pueblo ha cambiado. Yo soy muy combativo con la idea del locus amoenus, de la comunidad rural y de la tribu que te acepta, porque mi experiencia es absolutamente opuesta, ¿no? Pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Se suele decir. En este caso, yo mismo siento toda esa culpa que yo tenía por ser quien era en ese pueblo, ahora vuelve tímidamente, de tal manera que incluso me puedo sentir hasta un poco culpable de no a lo mejor estar haciendo algo que yo podría hacer. Pero bueno, supongo que ese es mi dilema, de pertenecer a la generación concreta a la que pertenezco. Pero bueno, supongo que quien viene después que yo sabe más cosas, ha crecido de otra manera y probablemente tiene más herramientas, y que tampoco tengo que ser yo, ¿no?, el que salve a mi pueblo, ni mucho menos. Bueno, comentabais un poco en la intervención en el bloque anterior sobre el tema cultural. Hace unos días Pablo Alborán salía del armario entre vítores y abucheos. Unos días antes el delantero centro del Betis, Borja Iglesias, recibió insultos homófobos por pintarse las uñas de negro como gesto simbólico contra la xenofobia y la homofobia. Y es que el mundo de la cultura ha jugado un papel muy importante en la normalización LGBTIQ+, desde el queercore procedente de la contracultura punk de los 80 hasta la movida madrileña postfranquista, pasando por Monterrosa, desde el cine de Almodóvar, lleno de melodrama, extravagancia y marginalidad, hasta la muestra de cine internacional LGBTIQ+, Cinentiendo en Aragón, pasando por series como Sense8 de las hermanas Wachowski o la película Pride, dirigida por Matthew Warchus, que cuenta la historia basada en hechos reales de un colectivo LGBT de Londres que se alía con los mineros de un pueblo de Gales en los años 80 de la dama de hierro Margaret Thatcher. Probablemente el mayor éxito del colectivo LGBTIQ+, y también uno de sus elementos más característicos, haya sido su habilidad a la hora de pelear la batalla cultural. Si bien es cierto que en algunos sectores, especialmente los más masculinizados como el fútbol, todavía hay mucho por hacer y que el camino no ha sido fácil, no es menos cierto que tampoco faltan referentes ni elementos LGBTIQ+ en el cine, la literatura, la música, y que cada vez son más los referentes y más visibles. Quizá con especial éxito en la cultura pop y con una estética y una actitud completamente seductoras y atrayentes. Desde Radio Monotes os preguntamos, ¿debe sus éxitos el colectivo LGBTIQ+, especialmente a esta batalla cultural? ¿Corre riesgo el colectivo LGBTIQ+, de diluirse en la sociedad capitalista de consumo? ¿Es esa batalla cultural exitosa un modelo a exportar a otras trincheras culturales frente a la ultraderecha? Abro el debate con Inés. Bueno, pues un poco lo mismo que comentaban, ¿no?, las compañeras, compañeros en el bloque anterior. La importancia de los referentes es fundamental, y en ello esta batalla cultural, ¿no?, como la podemos decir contracultura LGTB se ha ido haciendo más presente, ha sido fundamental. Más que si debe sus éxitos el colectivo a esta batalla, yo hablaría más de, no tanto de causa-consecuencia, sino de influencias mutuas o fuerzas mutuas, ¿no?, hacia un fin que es tan importante como la visibilización. Claro, cuando estamos hablando de una cultura donde impera, ¿no?, o se rige por la heteronormatividad, la norma es ser heterosexual, no se contemplan más opciones y, ¿no?, y ya está, y esto es la única manera de vivir tu vida, que de repente tú encuentres otros modelos, ¿no?, otras identidades en una serie de televisión, en una película. Bueno, pues esto es muy positivo. Ha avanzado mucho, porque yo me acuerdo, yo tengo 28, cuando yo era adolescente, el primer personaje LGTB que recuerdo es en Aquí no hay quien viva. Y no solo ha avanzado por el hecho de que cada vez está más presente, ¿no?, como los casos o las series que
que has enumerado, sino también por el hecho de que antes realmente los personajes que aparecían eran completamente estereotipados. Eran completamente estereotipados desde una visión completamente heteronormativa de lo que creo que es ser gay, lo que creo que es ser lesbiana. Y sin embargo ahora los recursos o las series que encontramos pues son personajes LGTB que realmente te los crees, que realmente tienen una historia y unas experiencias con las que puedes identificarte. Pide turno de palabra Fran. Sí, muy de acuerdo con Inés. Yo creo que antes, en el punto anterior, yo hablaba, ¿no? de la falta de referentes que tenía cuando era adolescente. Y también lo ha explicado muy bien Enrique, ¿no? Ha hablado mucho de todas esas herramientas referentes que fueron apareciendo en su adolescencia. Yo me acuerdo, la primera serie que vi donde aparecía un chico gay era Al salir de clase, que eso es pues, hace mucho tiempo, no recuerdo de qué año fue. Luego ya aparecieron física o química y poco a poco fueron apareciendo más referentes. Sí que es cierto que en eso estoy de acuerdo con Inés, que al principio además casi todos esos referentes que aparecían estaban muy estereotipados y muchas veces eran pues próximos a lo que antes llamamos los privilegiados dentro del movimiento LGTBI y por lo tanto pues referentes que no marcaban o no enseñaban toda la posible diversidad. En tu locución hablabas también de la película Pride. Para mí la película Pride siempre la pongo de ejemplo de lo que hablábamos también en el primer punto de interseccionalidad, ¿no? La película Pride no deja de ser una muestra de cómo el colectivo LGTBI en Inglaterra, en una época además en Inglaterra marcada por el thatcherismo, ¿no? Que era el neoliberalismo que destruía derechos, cómo la comunidad LGTBI se alió con otro colectivo que estaba perdiendo derechos, que era el colectivo de los trabajadores y trabajadoras de los sindicatos, para luchar por una sociedad mejor y una sociedad más igualitaria, ¿no? Y creo que es una buena muestra esta película de la interseccionalidad y una buena muestra del éxito, digamos, del colectivo LGTBI, que en apenas, pues desde que empezó la revuelta de Stonewall hasta ahora, ha conseguido grandes éxitos en materia de avances sociales y avances legislativos, que efectivamente ahora mismo, por una reacción de la ultraderecha o de la gente más conservadora, pues corre en peligro y que yo creo que la mejor manera de seguir avanzando, de no retroceder, es seguir avanzando. Y para eso, evidentemente, es muy importante la batalla cultural. Y ahí sí que me pierdo un poco en el tema de si al final esta batalla cultural no hace más que meternos un poco más en el capitalismo o si realmente podemos conseguirla desde otro punto de vista, ¿no? Igual algún compañero mío tiene más trabajado este tema. Tiene la palabra Enrique. Yo vuelvo a ser el pesimista del grupo porque me parece tristemente una condición sine qua non jugar al baile del liberalismo para llegar. Yo reivindico, no por convencimiento, pero reivindico las obras que llegan. Por lo que comentábamos antes, pues Fran vio a su primer personaje con Al salir de clase. A mí a lo mejor me peñó un poco pequeño, pero evidentemente recuerdo a Mauri de Aquí no hay quien viva. Y los tenemos como referentes no porque sean modelos ideales, los tenemos como referentes porque estaban en la cultura de masas que nos llegaba. Yo la primera vez que vi a un hombre besar a otro hombre, pues sería en alguna película que echaban en Antena 3 por la tarde. O sea, luego, claro que descubrí a Gus Van Sant y a John Waters cuando tuve edad y conocimientos y una biblioteca de una universidad donde yo a lo mejor podía sacar esa información y esas películas, pero no podemos esperar, ¿no? No podemos esperar a que a alguien tenga la curiosidad y las herramientas como para descubrir que existimos. Por eso venía a decir antes que es un tema bien interesante, ¿no? El de Pablo Alborán, porque tiene un perfil que sí llega, ¿no? Pablo Alborán va a desatar probablemente, no sé si decir conversaciones, pero a lo mejor un momento incómodo en familias donde a lo mejor de otra manera no se hablaba, de la diversidad sexoafectiva. Entonces,
todo lo críticos que podemos ser con las obras desde nuestra materialidad del presente, con nuestros estudios superiores, con nuestras ya vidas de activista, aunque sea activista de salón, como es mi caso, no lo digo por vosotros. Claro, es tentador decir, uy, Mauri de Aquí no hay quien viva, qué problemático es. Efectivamente, Mauri de Aquí no hay quien viva es, lo digo por poner un ejemplo, o las lesbianas de Hospital Central, son ejemplos del privilegio, de que también podemos ser privilegiados, ¿no? Pero realmente una serie de máxima audiencia en la televisión privada del 2005, que sería cuando se emitía Aquí no hay quien viva, nos va a presentar la historia de una migrante refugiada, transgénero, negra, racializada, pauperizada. Claro, los productos culturales que están hechos para el gusto de cualquiera integran lo que es tolerable para el gusto de cualquiera. Es en la batalla de eso que es tolerable para la masa donde tenemos que pelearnos, ¿no? En ese sentido, no sé qué pensáis vosotros, pero se ha dado en llamar a un cierto activismo amable, ¿no? Que representan, por ejemplo, los Javis, como la parte criticable de la lucha LGTB, ¿no? Y oigo a menudo a compañeros que critican ese modelo. Yo no sé si ese modelo es más acertado o no que el de la radicalidad. Sé que para mucha gente ver a los Javis besarse en el hormiguero, por seguir con el mismo ejemplo, sigue siendo radical, ¿no? Y que esos umbrales que nosotros hemos superado hace tiempo no dejan de existir porque nosotros los hayamos superado hace tiempo. Vale, no sé si alguien más quiere pedir turno de palabra. Ya estamos llegando un poco al final del programa, pero bueno, si queréis hacer alguna intervención breve. Vale, me pide la palabra Julia y si alguien quiere hacer alguna intervención después, adelante. Vale, yo solo quería comentar respecto al tema de los referentes. Por supuesto, yo creo que en la lucha del movimiento LGTBI se va a luchar y se va a batallar y a ganar en las calles. No creo que los referentes tengan el papel pero por supuesto son importantes pues por lo que he comentado, porque cada vez hay más y es cierto que observo en gente más joven que no tiene ciertos miedos que no teníamos los demás porque no teníamos los referentes. Lo que pasa es que, como han comentado los compañeros, pues de los referentes de queer coding que se denomina de denigrar o estereotipar a las personas LGTB en series, películas Disney, etcétera, hemos llegado a un momento en el que quizás no de manera tan visible porque no está en no forma parte de una cultura mainstream, pero tenemos en la política, por ejemplo, a Marlaska, tenemos a Brigitte Bashir, que es una mujer trans que lideró el Instituto Humboldt por la preservación de la diversidad en Latinoamérica. De hecho, hace no mucho eligieron por primera vez en el Congreso a una mujer trans en Brasil, con todo lo que tiene allí la situación política que tienen. No sé, que hay diferentes referentes y yo creo que también tendríamos un poco que de nuevo desde la educación tratar estos referentes, no solamente los personajes históricos importantes, sino dar un peso importante quizás también a través del currículum, porque por ejemplo en Estados Unidos a través del currículum en ciertos estados es obligatorio trabajar referentes LGTBI en la historia de la ciencia, en la historia de las artes, en la historia de la literatura, en la historia de la política. Entonces, quizás deberíamos intentar visibilizar a personas reales que los niños y niñas digan, yo puedo ser esa persona. Y no tanto, que también de vez en cuando está bien, a través de la cultura visual y literaria. Me pide la palabra Inés y después Enrique. Sí, es muy interesante lo que comentas, Julia. Yo también creo que también hay que visibilizar, que quiero decir que no solo se puede dar referentes, ¿no? en la cultura, en el cine, en las películas, en las series, sino también en personajes ¿no? Pues contemporáneos, reales, que han subvertido de alguna manera la situación, ¿no? complicada, ¿no? digamos, opresiva en la que viven y han logrado llegar a ciertos lugares que otras personas con esta identidad no. Sí que es verdad, bueno, que al final cuando hablamos de un poco de la batalla cultural y la importancia de los referentes, para mí o yo entiendo que hablamos también del orden simbólico, ¿no? Y el orden simbólico de alguna manera
estructura el cómo vemos la realidad, y esto también pasa con el lenguaje. Aquí nos hemos referido, ¿no? con el todas, con el todes, con otro tipo de lenguaje inclusivo, porque lo simbólico al final no solo representa, sino que permea o construye la realidad. Y por esto, cuantas más referentes haya en todos los aspectos, en cultura, en historia, en política, cuantos más, mejor. Sí, yo venía a apuntar más o menos eso también. Suena muy bien decir, ¿no?, que la batalla está en las calles, y efectivamente la batalla está en las calles, pero yo probablemente nunca me hubiera atrevido a salir a las calles si no me hubiera visto antes representado en la tele, ¿no? Porque si le damos el estatus de a la calle como la realidad, bueno, es que tenemos un aparato que, como bien decíamos hace un momento, construye esa realidad, ¿no? La está construyendo constantemente, y incluso desde los inicios de la lucha LGTB, ¿no? Los disturbios de Stonewall, no podemos olvidar que ese momento de hartazgo también coincide con el entierro de Judy Garland, ¿no?, que era todo un icono para la comunidad que se reunía, ¿no?, en esos espacios desde los que surge la lucha. Y bueno, aunque sea como apunte histórico, a mí me parece que es importante, ¿no?, porque cuando hablamos, como estamos haciendo ahora, ¿no?, de qué peso debe tener la cultura pop, o si está bien que nos dediquemos a debatir los referentes mientras tenemos a compañeros de carne y hueso, ¿no?, que necesitan nuestra ayuda. Ahora mismo, por ejemplo, la comunidad trans necesita nuestra ayuda desesperadamente, ¿no?, desde el momento en el que el partido del gobierno lanza un ideario que básicamente niega su existencia. Probablemente es tentador, ¿no?, lo que digo, lo de pensar en esas personas que necesitan y la necesitan urgentemente nuestra ayuda, y desentendernos más de el glamour, por decirlo así, o de un estrato más lejano, que es cómo se están representando a las personas diversas en el cine, en los Goya, si hay alguna película que visibilice. Bueno, a mí me parece que no es una parte de la realidad, sino que es lo que construye la realidad. Y lo que decía, la calle la tenemos en casa a través de los discursos culturales, ¿no? Y la tenemos desde su propia génesis. O sea que en esa génesis también hay que ser vigilantes con cómo nos llegan las cosas. También es una cuestión de tiempos, ¿eh? Y con esto ya termino. O sea, evidentemente una película como Pride hace 20 años no se hubiera podido hacer por una pura cuestión de que nadie iba a invertir ningún productor iba a invertir su dinero en contar esa historia. Y sin embargo, ahora sí existe, no nos engañemos, el público potencial para esa historia, porque todo artefacto cultural es un producto que está destinado a ser rentable, o la mayoría, vamos, lo que ve la gente por la tele en su casa sigue siendo eso, y ahí también tenemos que estar, ¿no? No solo en círculos más, por decirlo así, endogámicos, donde todos hemos superado ya unas ciertas cosas. Bueno, ya estamos llegando al final del programa y, como sabéis, es tradición en el programa hacer unas recomendaciones literarias. Entonces, me gustaría que hicierais una recomendación cada una y cada uno y que comentéis un poco por qué la hacéis. Empiezo por Julia. Vale, pues mi recomendación es un libro que se titula Disidentes de Género. Es de la editorial Con tinta me tienes y de los activistas transamericanos Kate Borenstein y Beer Bergam. Personalmente recomiendo este libro porque creo que habla muy bien desde la vivencia de las personas LGTB y más concretamente desde las personas disidentes en cuanto a las identidades de género, aunque también hace una especie de simbiosis entre la identidad de género y su relación con la orientación sexual y por la manera en la que es leída esta persona en esas combinaciones de sexualidad que se forman de cara a la sociedad. Y creo que es muy importante, muy interesante porque habla desde ahí, desde cómo lo vive en primera persona y de realidades totalmente distintas y la inmensa mayoría muy poco visibles y conocidas. Vale, sigo con Fran. Pues yo voy a recomendar un libro que además tiene muy poco texto, es más un libro ilustrado que tuve
el gusto de poder presentar cuando lo presentaron aquí en el País Valencià. Se llama Dibujando el género, es de Gerard Coll y María Vidal. Y bueno, yo creo que el propio nombre explica muy bien, ¿no? de qué va. El libro pues contiene muchos estudios y avances que se han hecho en materia de género y explicados de una manera muy visual para que todo el público, toda la gente que quiera leerlo pueda aprender un poquito sobre las cuestiones de género, sobre transgenerismo, sobre transexualidad y muchas otras cuestiones que afectan al colectivo LGTBI. Sigo con Inés. Pues a mí me gustaría recomendar el libro de Audre Lorde, que se titula Zami, con Z, y se subtitula Una biomitografía. Este es para quien le guste, ¿no? Un poco más la literatura, la narrativa. Este es un libro efectivamente, de Audre Lorde, que fue una lesbiana, madre, pobre, poeta, negra, tal y como ella se denomina a sí misma, que vivió en Estados Unidos en su infancia, en la década de los 50, sufriendo un racismo exacerbado, como podemos imaginar. ¿Por qué destacó este libro? Precisamente por la cuestión que hemos indicado sobre la interseccionalidad. Habitada como está dentro de tantas diferencias, Audre Lorde pone hincapié en la necesidad de hacer ese diálogo con las diferencias y visibiliza muy bien cómo en un espacio rechazado por ser negra, por ejemplo en la comunidad lesbiana, mientras cuando está en la comunidad negra es rechazada por ser lesbiana, cuando está en un contexto universitario por ser pobre. Entonces refleja muy bien desde su experiencia la interseccionalidad y mediante su biografía ficcionada. Y termino con Enrique. Yo voy a barrer para casa y voy a recomendar un libro sobre maricones que se llama El amor del revés. El autor es Luis G. Martín. Está editado por Anagrama, por lo cual será muy fácil de encontrar o de solicitar en cualquier librería de cualquier ciudad o de cualquier pueblo. Y yo suelo decir que es el libro que yo entregaría a todo maricón que salga del armario, que haya salido del armario o que vaya a salir o que esté saliendo en España, porque es la biografía sexoafectiva o sentimental del autor y explica cómo el devenir homosexual masculino sigue teniendo muchas semejanzas, pero también nos enseña cómo lo tenían la generación que tuvo que vivir su adolescencia y su juventud en el franquismo, ¿no? Entonces me parece súper constructivo saber cuáles eran las condiciones materiales de nuestra estirpe, ¿no? Por decirlo así, y me parece incluso muy esperanzador, ¿no? Y muy inspirador saber que muchos de los problemas a los que nos estamos enfrentando, hay mucha gente que ya se los tuvo que arreglar, ¿no? Que ya se las tuvo que arreglar y tuvo que sobrevivir, y ya no solo sobrevivir, sino tener una vida más o menos plena dentro de sus condiciones. Y con este libro yo creo que también quiero como materializar la importancia de conocer o de construir una memoria histórica LGTB, de tener unos referentes claros, de tener modelos de personas que ya han triunfado, ¿no? En su enfrentamiento con el mundo, ya han triunfado porque han salido airosos muchas veces de él y lo tenían más complicado, ¿no? Y El amor del revés es un buen testimonio de todo esto. Pues con esto nos despedimos hoy, lunes 22 de junio. Muchas gracias a todas y todos y todes por venir y colaborar con este proyecto. Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Hasta la próxima. Solo soy un alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva.
nueva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. Ah.